Bienvenido, alma nocturna, a una nueva psicofonía. Te cuento historias de terror que puedes escuchar de fondo mientras espías a tus vecinos, bañas al perro, limpias tu casa, o más importante aún, mientras eliges entre la multitud a tu próxima víctima. La historia de hoy habla sobre un chico peculiar con un trabajo peculiar en un lugar muy peculiar con reglas muy peculiares. La historia se llama La Ruta 41. Cosas raras pasan después del anochecer en este garaje. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo algunas carreteras respiran? No en el sentido poético de extenderse por la tierra, no. Me refiero a que literalmente respiran, inhalan, exhalan, como si estuvieran vivas, latiendo justo debajo del asfalto, con algo más viejo que el tiempo y con más hambre que la muerte. ¿Te has preguntado por qué algunas carreteras susurran incluso cuando no hay viento? Ni autos, ni personas, solo tú. Y esa sensación en la nuca de que no deberías estar ahí. La Ruta 47, una cinta vacía de asfalto agrietado que corta campos que parecen no tener fin, nada más que vallas deformadas por el viento, trigo muerto y el esqueleto ocasional de un granero abandonado hace mucho tiempo. La gente de por aquí no camina por esa carretera, diablos, apenas la conducen después del anochecer. Y si preguntas por qué, no te dirán mucho. Solo se miran entre ellos, murmuran algo sobre el equilibrio y cambian el tema. Yo no hice caso. Aprendí a la mala. Soy mecánico. Trabajo en el taller de Jack. 12 horas al día, 6 días a la semana. La misma grasa, los mismos clientes, los mismos chistes. El mismo reloj manchado de café que hace tic-tac sobre el banco de herramientas. La Ruta 47 pasa justo por el taller, solo polvo y el calor que vibra al mediodía. Durante los primeros años solo era ruido de fondo, motores zumbando, herramientas chocando, radios crujiendo con rock clásico lleno de estática. La vida era sencilla, hasta que aparecieron las reglas. Una noche, tarde con el cielo del color de la fruta magullada, estaba cerrando. Bajé la puerta del taller como siempre, y fue entonces cuando Jack me detuvo con una mano firme contra el acero. No lo cierres del todo, dijo. No preguntó, dijo. Firme, como si la gravedad dependiera de la bisagra de esa frase. Parpadeé. ¿Qué? ¿Por qué? Sus ojos no se encontraron con los míos. Solo golpeó el metal y murmuró: déjala respirar. ¿Dejar qué respirar?, pregunté forzando una risita. No respondió. En cambio, se hizo a un lado y señaló el interior de la puerta. Me acerqué. Grandes y dentadas hendiduras se extendían por el acero, profundas, como si algo con garras hubiera intentado entrar o salir. Me quedé mirando y por un segundo, solo un segundo, sentí una presión en el aire, como si algo enorme estuviera conteniendo la respiración cerca. A partir de entonces, dejé esa maldita puerta entreabierta exactamente 15 centímetros, ni 13 ni 17, 15. Jack dijo que ese era el punto de equilibrio. Esa noche lo descarté como fatiga. Los mecánicos trabajan duro, ¿verdad? Tal vez solo estaba cansado. Tal vez. Aún así, durante todo el camino a casa por la Ruta 47, seguí revisando el retrovisor, sin razón, solo una sensación nerviosa bajo la piel. Y entonces los vi. Faros. Parpadearon en mi espejo una vez, 2 veces. Miré de nuevo y nada. Solo la carretera oscura extendiéndose detrás de mí, como una boca congelada a medio grito. Mi garganta se contrajo. Me forcé para aclararla.
tratando de sacudirme la sensación de que no estaba solo. Me dije que solo eran nervios, que dormir lo arreglaría. Pero entonces llegó el hombre. De la nada, una figura demacrada emergió del andén de la Ruta 47, con un brazo levantado, el pulgar apuntando hacia el cielo como una marioneta rota, jalada por hilos invisibles. Estaba descalzo, los pies ennegrecidos por la carretera, su camisa gris desteñida por el sol y el sudor, sus ojos en blanco, como si alguien los hubiera vaciado. Frené. Dios sabe por qué, tal vez por lástima, tal vez por curiosidad, tal vez por algo más. ¿Necesitas que te lleve a algún lado?, grité. Se quedó mirándome un largo rato, inclinó ligeramente la cabeza, como si intentara entenderme. Luego, sin decir una palabra, asintió y se subió. No intercambiamos ni una sola palabra durante todo el trayecto. Se sentó perfectamente quieto, las manos en el regazo, la vista al frente, como si estuviera esperando algo. Cuando llegamos a la gasolinera, no preguntó dónde estábamos. Simplemente se bajó lentamente, deliberadamente. Luego, caminó detrás de la estación y desapareció en las sombras. Sin gracias, sin preguntas. Solo una salida lenta, como si supiera exactamente a dónde iba, y no tuviera nada que ver conmigo. Pero la parte que se me quedó grabada, mientras me alejaba, lo vi de pie junto a la valla trasera, solo observando, sin parpadear, como si estuviera tomando nota de en qué dirección vivía. A la mañana siguiente, bueno, ningún rastro, ninguna huella. Nadie recordaba haber visto a nadie en la Ruta 47 la noche anterior. Se lo conté a Jack. Su cara se puso pálida, como si alguien hubiera quitado un tapón en la parte posterior de su cráneo. Se frotó la mandíbula y dijo algo que nunca olvidaré. Él no está atascado. Él pertenece allá afuera. Si dejas entrar a uno, Hizo una pausa. algo más tiene que salir. Esa noche llamé a mi perra Trixie, una perrita muy dulce, lista como un látigo. Siempre corría cuando yo hacía sonar las llaves, pero esta vez no. Simplemente se fue, nunca volvió. Busqué en los campos, puse carteles, nada, ni siquiera un rastro de olor. Desapareció como si nunca hubiera existido. Y la Ruta 47 estaba tranquila de nuevo, equilibrada, pero ahora, todas las noches dejo la puerta del taller entreabierta exactamente 15 centímetros. Reviso los espejos más de lo que debería y nunca recojo a los transeúntes, porque algunos viajes no terminan donde crees que terminarán y algunos pasajeros nunca se van. Y si crees que esta es la parte más extraña, estás muy equivocado. Eso fue solo el comienzo. Lo que pasó después, diablos, todavía me mantiene despierto por la noche. Después de esa noche, todo cambió. Jack ya no era el mismo. Sus ojos se movían más rápido, sus manos más lentas, como si estuviera tratando de ir un paso por delante de algo invisible. Empezó a comprobar todo 2 veces: herramientas, puertas, sombras, a mí. Era como si todo el taller se hubiera convertido en una especie de escenario, y Jack de repente se dio cuenta de que ya no éramos la única audiencia. Una mañana, mientras el sol aún sangraba por las ventanas del taller, Jack señaló el panel de herramientas. «Cada llave», dijo, «cada vaso, cada palanca, tiene su lugar, su número, su peso». Asentí, escuchando a medias, hasta que un día noté que faltaba una llave, solo una. Así que la volví a poner. Pensé que estaba ayudando, pero la expresión de Jack se oscureció, como si hubiera arañado algo sangrado. «¿Te llevaste una?»,
Preguntó con voz baja y lenta. No, dije. La volví a poner. Sus ojos no parpadearon. En los días impares, murmuró, golpeando su sien. Las herramientas deben contar impares. Mantiene satisfecho a los invisibles. Esa palabra, invisibles. Las conté después de que se fue. 13 herramientas, impar, seguro. Pero a la mañana siguiente, sin ninguna razón que pudiera explicar, moví una del cajón, 12. Esa noche algo cayó. Me incorporé en la cama, con el corazón latiendo como una pistola de clavos contra mis costillas. El sonido venía de dentro de la habitación. Encendí la lámpara con la piel erizada y allí estaba. Una sola llave, fría y brillante, tendida junto a mi almohada. No la había traído a casa. Las cosas se intensificaron. Autos de clientes extraños empezaron a aparecer. Vehículos que no pertenecían a ningún condado, estado o realidad que yo reconociera. Un día, un sedán negro entró rodando en el taller. El sol de mediodía arriba, pero el aire se volvió frío, sin ninguna matrícula. Cristales tintados más oscuros que la brea. El conductor llevaba una capucha lisa y apretada, como un saco sobre la cabeza. Sin rostro, solo sombra. La puerta se abrió lentamente con cuidado, como si las propias herramientas pudieran revelarse. Sin decir una palabra, empecé el cambio de aceite. El motor rugió, más como un gruñido que como una máquina. Sus manos nunca tocaron el volante. Cuando dejé caer el cárter y me deslicé por debajo, la temperatura a mi alrededor bajó. El aliento se empañó en pleno verano. Entonces, tac, 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 golpeó en el salpicadero. Hice una pausa. Él se quedó mirando, esperando. El filtro es alto, susurré casi para mí mismo. Asintió una vez. Tomé el correcto, lo reemplacé y lo sellé todo de nuevo. Sin sonrisa, sin asentir, me entregó 2 billetes, uno de 5 y uno de 1, $6. Luego retrocedió con el motor en silencio y desapareció en el calor ondulante de la Ruta 47, como si fuera un espejismo, solo que no lo era. Me di la vuelta para limpiar el derrame y encontré a Jack detrás de mí, limpiándose las manos con un trapo de taller como si ya lo hubiera visto todo antes. Número impar dentro, dijo encogiéndose de hombros. Número impar afuera. Como si significara algo, como si fuera la ley. Eché un vistazo al efectivo sobre el mostrador. Todavía solo 2 billetes, uno de 5 y uno de 1, pero la máquina de recibos había impreso $13. Lo volví a tomar. Me pasé los dedos por el papel pensando que tal vez lo había escrito mal. «Me viste introducirlo», dije casi para mí mismo. Jack no respondió. Simplemente pasó por mi lado y empezó a guardar herramientas como si fuera un martes cualquiera, pero no lo era. Esa noche no dormí. Mi mente daba vueltas como un perno pelado. En el momento en el que salió el sol, arrinconé a Jack junto al panel de interruptores. «Jack, ¿qué demonios es esto?» No habló. Simplemente sonrió, metió las manos en lo profundo de su mono y sacó un trozo de papel arrugado. Una lista. Bordes amarillentos, manchas de grasa, como si se hubiera transmitido durante mucho, mucho tiempo. Leí la primera regla. Regla 1. No les digas las reglas hasta que entiendan la tarea. Regla 2. Nunca cierres la puerta del taller por completo por la noche. Regla 3. No recojas a los transeúntes que pasan por la ruta. Si dejas entrar a uno, algo más tiene que salir. Regla 4. Deja siempre un número impar de herramientas en la pared. Regla 5. Nunca mires por la ventana trasera después de medianoche. Regla 6. Siempre devuelve la carraca a la misma caja. Cuando llegué a la última lo supe. Yo no era un empleado, era un cuidador.
Este taller no era un negocio, era una barrera, una línea entre lo que debía quedarse dentro y lo que debía quedarse fuera. Y estaba atrapado aquí hasta que ellos me dejaran ir. Así que me quedé. Arreglé coches, seguí las reglas, así que me quedé. Arreglé autos, seguí las reglas, observé los números. Pero una noche, mientras reemplazaba una correa de distribución en la Bahía 3, lo oí tocando. Suave al principio, apenas un susurro, luego más fuerte, más frenético. Venía de la ventana trasera, miré el reloj, las 12:05 de la madrugada. La regla número 5 gritó en mi cabeza, pero la curiosidad, la estúpida, humana, condenada curiosidad, arrastró mis pies hacia adelante. Eché un vistazo y lo vi. Una cosa alta, demacrada, sus codos doblados en dirección equivocada, demasiadas articulaciones en los brazos. La cabeza giraba mucho más allá de lo que el cuello debía permitir. Su boca nunca dejaba de moverse, charlando, masticando, royendo, palabras que no podía oír. Apagué las luces, esperé en silencio, y cuando volví a mirar se había ido. Pero durante los siguientes 7 días, en cada espejo que pasaba, retrovisor, baño, pared del taller, lo vi de pie detrás de mí, sin moverse, solo observando. Luego llegó la carraca. La dejé en una caja de herramientas detrás del auto de la Bahía 3. Un pequeño desliz. A la mañana siguiente la encontré sentada fuera de la caja, cuidadosamente colocada, no por mi mano. Junto a ella, pequeñas huellas de botas, pequeñas, como si pertenecieran a un niño de 9 años, pero estaban mal, profundas, metálicas, como si alguien hubiera presionado con plomo en lugar de carne. Se lo mostré a Jack. Se rió, pero sus ojos se quedaron en esas huellas demasiado tiempo, demasiado quietos. Luego las borró rápido, y fue entonces cuando lo supe. No solo me estaban persiguiendo, algo me estaba buscando. Algo paciente, observando, esperando otro error, y lo cometí. Esa noche, esa última noche. Estaba tormentoso esa noche. El tipo de tormenta en la que el cielo no solo se ilumina, sino que arde. Los truenos no retumbaban, golpeaban, sacudiendo las ventanas como puños golpeando el cristal. Jack se había llevado su camioneta a casa horas antes. Me quedé, trabajando en un trabajo de transmisión que no podía esperar. Y tal vez ese fue mi verdadero error, quedarme cuando debería haber corrido. La tormenta arañaba las paredes, la lluvia golpeaba el techo como si quisiera entrar. Las reglas ya no eran solo pensamientos, me pesaban, pesadas, expirando en mi cuello como viejos fantasmas enfadados. Miré el reloj, las 11:57 de la noche. Sin auto, hice mis rondas como un ritual. La puerta, entreabierta 15 centímetros. Herramientas, 13, colgadas justo. Sin transeúntes, sin espejos, sin errores. Cerré los ojos por un segundo, solo uno, y entonces lo oí. Pasos, lentos, mojados, dentro del taller, detrás de mí, en las baldosas. No me di la vuelta, no de inmediato. ¿Quién está ahí?, grité con la voz temblorosa pero firme. Nadie respondió. Me di la vuelta y encendí las luces. Zumbaban, tartamudeaban, luego se encendieron. Afuera, a través del aguacero lo vi. El sedán negro, aparcado bajo el parpadeo amarillo de la luz del taller. Su conductor encapuchado se quedó quieto, inmóvil, sin tocar el volante. Su cabeza girada, mirando fijamente, no al taller, sino a mí, como si supiera que pronto rompería una regla. Los faros atravesaron el cristal, cegadores, sabedores.
Entonces las luces dentro del taller parpadearon, 1, 2 veces. Tiré de la caja de fusibles. Oscuridad. Pero un rayo cayó justo entonces, y en ese destello blanco y caliente, vi dentro del auto. Desearía nunca haberlo hecho. Rostros, docenas de ellos sin rasgos, pálidos, pegados al interior de la ventanilla del maletero del sedán. O tal vez no al maletero, tal vez dentro de él, sin ojos, sin bocas, solo la piel lisa, apretada contra el cristal en filas perfectas, todos inclinándose hacia adelante, observando, esperando. Corrí hacia la tormenta. La lluvia golpeaba como agujas. Mi chaqueta se pegaba a mi piel. No me detuve, no miré atrás. Detrás de mí, la puerta del taller se cerró de golpe, fuerte, demasiado fuerte. Alguien la había cerrado por completo. Alguien había roto la regla número 2. Me di la vuelta. Ahí estaba, el hombre encapuchado caminando lentamente hacia el taller. Cada paso deliberado, cada paso haciendo eco en el hormigón, metódico. Me giré para ir a mi camioneta, pero me quedé helado. En el espejo, en el retrovisor rayado por la lluvia, los vi. Figuras, altas, demasiado altas, delgadas, sombras que se estiraban y doblaban como negativos de película quemándose en los bordes. No caminaban, se deslizaban, todos moviéndose de la misma manera, hacia la puerta, hacia mí. Me quedé sin aliento. Arriesgué una última mirada al sedán. Vacío. La capucha en el asiento. El maletero, ahora abierto de par en par. Una mano gris y nudosa se extendió, no para escapar, sino para cerrarlo. Suave, silenciosa, sellando lo que fuera que estuviera dentro. Sentí algo rozar mi tobillo. Miré hacia abajo. Una llave inglesa. Una que juré que había guardado. 14. Par. Incorrecto. No necesitaba contar el resto. No necesitaba más señales. Las reglas nunca fueron para protegerme a mí. Eran para protegerlos a ellos, de lo que quisiera entrar. Necesitaban mi obediencia, mi cumplimiento ciego e inquebrantable, y fracasé. Salté a mi camioneta y la puse a fondo. Los neumáticos gritaron, el agua se despegó, el pavimento, el taller se encogió en el espejo, tragado por la lluvia y la noche. No miré atrás, no podía mirar atrás. Solo conduje. Hasta la mañana. Y cuando finalmente me atreví a volver al taller de Jack, se había ido. Sin luces, sin herramientas, solo un edificio sellado como una cripta. La puerta estaba soldada con los bordes chamuscados y todo. Y garabateado en ella con grasa negra y espesa. Cuenta, impar, respira, no mires. Nada más, solo eso. Una advertencia o tal vez una promesa. Ahora vivo en Tulsa, un pequeño apartamento, sin espejos, sin ventanas abiertas, en un cajón lleno de herramientas, 13 llaves, 15 vasos, todos impares. Nunca me acerco a la ruta 47, pero cuando ruge el trueno y veo un parpadeo en mi reflejo, algo alto con los codos equivocados, lo sé, todavía están ahí afuera, deslizándose en la oscuridad, esperando que alguien más se olvide, porque la verdad es esta: si no sigues las reglas, algo más te seguirá. Y así termina la psicofonía de hoy. Una historia un poco inquietante y perturbadora sobre una carretera que quizás esté viva. Pues, gracias por oírnos. Y espero que nos vuelvas a sintonizar en nuestra próxima psicofonía. Recuerda suscribirte, activar la campana y dejar un comentario. Si llegaste a esta parte, comenta la palabra pinchoncho.